En las últimas horas, al menos 10 elementos de la Marina fueron vinculados a proceso, esto por el huachicol fiscal. ¿Qué es el huachicol fiscal? Es decir, pues entra el combustible a la aduana, los de la Marina se hacen como que no es combustible, no pagan ni un solo impuesto, lo confunden con aceite y entonces ahí viene la robadera. Entonces, por lo menos en las últimas horas, al menos 10 marinos fueron vinculados a procesos. Sin embargo, el tema y la historia del huachicol fiscal está larguísimo. Cada día se van sumando nuevas piezas a este mayúsculo rompecabezas que lo único que hace es quebrantar las finanzas públicas de México. Y está por acá, pues, un amigazo conocido, Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores. ¿Cómo estás, Mike? Irving, un gusto estar con ustedes. Man. Ya teníamos mucho que no te veíamos. Sí, y ahora para hablar de uno de los mayores problemas del país, en el que el gobierno de Estados Unidos está poniendo toda la presión. Al parecer van a empezar a combatir el crimen organizado, ya ni siquiera desde las drogas, sino desde el huachicol fiscal y el huachicol a secas, que de puro contrabando de combustible perdemos 200,000 millones de pesos de impuestos al año. Es un dineral y por eso ahí están poniendo la atención las autoridades. Claro, y por eso este golpe que sí mete a la Marina, ¿no? O sea, desde que yo estoy en medios de comunicación, es la primera vez que se da un golpe a la Marina y con alguien importante que yo recuerdo. Claro, a ver, desde el general Cienfuegos, las Fuerzas Armadas habían sido protegidas, solo habían sido perseguidas desde Estados Unidos, pero a la Sedena. La Marina tenía este mito de que era incorruptible y que por eso les habían dado el control de todas las aduanas, el control de la entrada y salida de combustible del país, el control de muchos contratos también, de este tren interoceánico que se está construyendo. Y a pesar de eso, pues nos acaban de demostrar que no solo hay unas cuantas manzanas podridas adentro de la Marina, sino que incluso 2 sobrinos políticos del exalmirante Rafael Ojeda están acusados de ser la cabeza de una red de huachicol fiscal que solo este año detuvieron un barco con 10,000 millones de litros de diésel que no habían sido reportados entre las autoridades y que de ahí, de esa evasión fiscal que está muy conectada con el crimen organizado. Y a ver, hay que pensarlo como crimen organizado, no es nada más un delito fiscal, porque un vicealmirante, un contraalmirante, perdón, que denunció estos casos fue asesinado unos meses después de denunciarlos, ¿no? Entonces, operan igual que el crimen organizado y además operan con redes compartidas del crimen organizado. El huachicol fiscal se conecta con el huachicol como robo de combustible, ¿no? a Pemex y con todas estas redes que conocemos desde el estado de Tamaulipas, que el gobernador Américo Villarreal ha sido señalado varias veces, incluso por operadores del rey del huachicol, de Sergio Carmona, de ser uno de los políticos de Morena que recibió millones de pesos para su campaña a través del huachicol. Un operador financiero de Sergio Carmona literalmente dijo en una reunión, en una comida en la que fue grabado, que le entregó 126 millones de pesos al gobierno de Tamaulipas para su campaña. Entonces, son las mismas redes delictivas las que se están conectando, están jalando el hilo desde la Marina, pero esto va a llegar a muchos lados y también por eso hemos visto que en los últimos días pues ya van 2 marinos, uno muerto por suicidio y otro muerto por accidente, esa es la supuestamente. Oficial, esa ¿no? es la información oficial, así es. Claro. Mike, ¿qué han descubierto ustedes? Mira, nosotros por un lado hemos estado haciendo este listado de narcopolíticos, donde hemos incluido a 15 narcopolíticos de todos los partidos. Entre ellos ya hemos incluido a 2 del estado de Tamaulipas, que es el gobernador Américo Villarreal, que tiene 7 hechos que lo vinculan con el crimen organizado. A ver, qué fuerte. El gobernador Américo Villarreal, que llegó por Morena, que era un legislador de Morena, tiene 7 hechos, 7 hechos que lo vinculan con la delincuencia organizada. Así es, mira, está, y además con varios grupos criminales, Al o menos, sea, no solo con uno. No solo con porque uno. En campaña se hablaba de uno, claro. ¿no? Y inclusive el candidato opositor, que era el Truco, lo decía. Claro. Pero entonces ustedes han ido más allá de lo que se dijo en aquella campaña. Mira, lo que nosotros hemos hecho es recopilar su biografía criminal, porque en realidad desde hace muchos años se publica sobre estos vínculos con el crimen organizado. Por un lado, está relacionado con el Cártel del Noreste, porque junto con el senador José Narro, también de Morena, se reunieron con un operador financiero de este cártel que se llamaba el Jerry. Ahorita está desapareció después de esa reunión con Américo Villarreal.
y también desapareció con 2 marinos que eran escoltas del senador José Narro. Después de esta desaparición, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, envió varios cables de inteligencia a Estados Unidos para pedir que se revisaran las cuentas bancarias de Américo Villarreal y de varios de sus familiares. Estos cables de inteligencia fueron publicados por el periodista Héctor de Mauleón, y en ellos detectaron cuentas bancarias a nombre del hijo de Américo Villarreal, que se llama Humberto Villarreal, con transferencias por $7 millones que había recibido del Jerry, que era este operador financiero del Cártel del Noreste. Ese es uno de los muchos hechos que lo vinculan con un cártel, ¿no? Por otro lado está también el hecho que ya te comentaba de que recibió 126 millones de pesos de un operador financiero de Sergio Carmona, el rey del Huachicol, que está relacionado también con otros políticos de Morena, está relacionado con Mario Delgado, que utilizaba sus aviones. Y bueno, esto está grabado en una cena donde él no se dio cuenta que habían puesto el celular y está confesando cómo utilizaron este sistema de financiamiento para varias campañas de Morena a través del Huachicol a secas, del robo de combustible en el país. Por otro lado, y ya digamos para ir cerrando un poco porque la información es interminable, pero una columna armada del Cártel del Golfo que está identificada como tal por la Sedena, que se llama la columna armada Pedro J. Méndez, apoyó abiertamente a Américo Villarreal en la campaña. Mandó cartas en apoyo al gobernador, incluso uno de sus cierres de campaña fue en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, que es donde con participantes ellos, ¿no?, de esta columna armada, y la hija del fundador de la columna armada, que es una exdiputada del PAN, de nombre Noemí Estrella Leal, fue grabada en una llamada telefónica donde ya no se dio cuenta que estaba siendo intervenida, donde dice que el gobernador Américo Villarreal, y estas son sus palabras textuales, está amarrado con varios cárteles, no solo con nosotros. Esas son las palabras de esta, digamos, hija del fundador de la columna armada. Que primero era una autodefensa, según, ¿no? Que primero eran autodefensas, pero también es lo que a veces sucede con muchas autodefensas, que después se convierten en grupos del crimen organizado. Y ellos ya han sido detenidos por secuestrar personas, por cobrar derecho de piso para el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Es decir, no es nada más una acusación al aire, incurren en actividades delictivas. La Sedena los identifica como parte del Cártel del Golfo. Pues como delincuentes, pues. Como delincuentes. Y estos delincuentes, de hecho, esta misma Noemí Estrella, la hija del fundador, acaba de presentar un amparo hace unos días junto con la nueva presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, que es Tania Contreras. Ah, una vieja conocida. Una vieja conocida porque nosotros la señalamos como una candidata altamente riesgosa en la elección judicial. Sí, que estaba en un semáforo rojo. Estaba en semáforo rojo porque ya estaba publicado que había investigaciones de la Sedena que la señalaban como el vínculo entre el gobierno de Tamaulipas y las redes de Huachicol en el estado, y además las redes de Huachicol desde las aduanas mexicanas, que ahorita está la lupa sobre ellas. Ella, un día antes de asumir el cargo como presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, electa por voto popular y además electa con el refrendo, el respaldo de la columna armada, que armó mítines diciendo vamos a participar en la elección judicial, vamos a participar para apoyar a nuestro gobernador. Bueno, ella fue la más votada, quedó como presidenta y un día antes de asumir el cargo obtuvo un amparo para que no la detuvieran. O sea, antes de llegar a la presidencia del Poder Judicial. Literalmente un día antes, el 31... No fuera a ser que no llegara, ¿no? El 31 de agosto le dieron este amparo contra cualquier orden de aprehensión y el 1 de septiembre se convirtió en presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas y pues ahora tiene fuero constitucional. Entonces ya cualquier operativo de la Marina, de la Sedena, de la Secretaría de Seguridad, pues tendría que pasar primero por un desafuero en el Congreso local, que también es controlado por Morena y por el gobernador de Tamaulipas. Miguel, ¿y esta señora sí le hizo, la promovió la propia columna armada también? ¿O hay datos o no? El video que hay es del fundador de la columna armada, Octavio Leal, diciendo: vamos a participar en la elección judicial, vamos a apoyar en la elección judicial y también vamos a apoyar a nuestro gobernador, que lo están calumniando. No dicen algo abiertamente respecto a ella, pero qué curiosidad que justo ella, la nueva presidenta,
y la hija del fundador de esta columna armada se amparan en la misma demanda, ¿eh? No creas que fueron cosas que suceden, o sea, están litigando prácticamente juntas. Entonces, pues bueno, sí hay varios hechos que las relacionan y que tenemos documentados. No, bueno, pues son una buena mancuerna. Si litigan pues, casi juntas. Al parecer sí. Y bueno. Y al rato van a decir que no es cierto y se van a enojar, como toda la vida. También te comentaba que hemos estado investigando qué hay en torno a estos marinos que han sido detenidos y acusados por el gobierno federal. Y recientemente encontramos, y esto, digamos, lo platicamos en exclusiva contigo, que uno de los marinos detenidos, que se llama Climaco, el capitán Climaco, constituyó una empresa de agroindustria junto con una marina que está en activo. Ella es capitana. Hace pocos años el ejército la felicitaba en el Día del Abogado, era la cara de mujeres abogadas al interior de la marina, y ella también fue jefa de contratos especiales. Entonces, hay todavía muchos funcionarios que hicieron negocios junto con estos marinos que ahora están detenidos y están siendo perseguidos, que no han entrado en la lupa pública y que tenemos que exigirles a las autoridades que se revise. Yo creo que lo que tiene que suceder es que cada peso que tocaron los marinos que están detenidos hoy en día, los hermanos Farías Laguna y otros que están relacionados con ellos, cada peso que entregaron tiene que ser revisado. Y no solo se encargaban del tema del huachicol, es decir, de la entrada de combustible al país como contrabando. También se dedicaban a asignar contratos públicos, a influir en que otras personas ascendieran adentro de la Marina, entre otras cosas. Pues se lo ató una banda, ¿no? Sí, a ver, hasta ahora... Y Climaco es el de los que se fue, que está vinculado a proceso, detenido y ahora ya vinculado a proceso. Así es de los que está detenidos, vinculado a proceso. Justo le acaban de dar un amparo, que no se termina de entender cuáles van a ser sus efectos. No está público todavía toda la información, pero sí hay un amparo que presentó para intentar salir de prisión en este momento. No, hombre, y pues además con el dineral que tienen, sí, seguro les alcanza. Sí, bueno, y también con todo el tráfico de influencias que puede haber con este nuevo poder judicial, que vamos a ver cómo va a reaccionar ante estos nuevos casos, que justamente el poder judicial se reformó con una crítica en contra de los amparos otorgados a políticos y a narcotraficantes. Vamos a ver cómo reaccionan ahora, a ver si siguen incurriendo en las mismas prácticas o no. Claro, oye, Tamaulipas el centro del huachicol, ¿no? Eso Pues, sí lo podemos decir y lo podemos confirmar, ¿no? Se ha convertido en un lugar donde no llegaba nada a ser un lugar para recibir el combustible para el tema del huachicol fiscal. ¿Se convirtió en eso? Mira, Tamaulipas tiene una importancia geopolítica en el mundo. Es un lugar con muchos yacimientos petroleros, es una zona que ha estado sometida a la violencia por muchísimos años, ha sido zona de guerra, pero también hay muchos intereses económicos que están sobre ese petróleo. Y al parecer quienes han estado explotando esos recursos naturales que deberían ser de todo México, pues son los grupos que están relacionados con el crimen organizado. Es el epicentro y posiblemente de ahí vaya a detonarse toda una cadena que va a caer de la política mexicana. Yo creo que más allá de la voluntad de este gobierno, la presión de Estados Unidos y la información que tiene Estados Unidos va a hacer que ahí sea donde empiecen a caer las primeras fichas. Ya lo están haciendo personajes de las aduanas, pero también está toda la información de Sergio Carmona, que era el rey del huachicol, en el que volaba el dirigente de Morena, Mario Delgado, que digamos, el gobierno de Estados Unidos tiene sus celulares. Cuando lo asesinaron, el gobierno de Estados Unidos recuperó esos celulares y tienen todas las conversaciones y mucha información que estaba ahí, que van a utilizar para perseguir políticos mexicanos, pero sobre todo digamos, a partir de Tamaulipas, que era su centro de operaciones. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. También, Miguel, yo te quiero, ahora sí que solidarizarme contigo porque la has pasado muy mal después de que la abogada del Chapo Guzmán, que ganó el cargo judicial, la jueza, pues ha estado enloquecida, esto lo digo yo a título personal, ha agarrado, literalmente te ha agarrado de piñata, ha agarrado una embestida contra la libertad, porque tú publicaste que era la abogada del Chapo y entonces a ella no le gustó que tú fueras la abogada, que tú dijeras que ella fue en algún momento la abogada del Chapo Guzmán, luego ella anduvo campañando y no decía, y luego al final pues ha estado demandándote, ha estado atacándote inclusive en entrevistas radiofónicas. Entonces yo me quiero solidarizar contigo, en verdad me preocupa un poco lo que ha pasado también
con esta abogada de Joaquín El Chapo Guzmán, que ahora tiene cargo de jueza, y ella pues literalmente está descolocada por difundir la realidad de su currículum, pues. O sea, nosotros no dijimos, oiga señora, vaya usted y sea la abogada de Joaquín Guzmán, ¿no? O sea, sí, muchas gracias por tus palabras, Irving. Mira, la verdad es que estamos bastante tranquilos, tenemos estrategias para protegernos, tenemos también un gran equipo legal que está llevando la defensa. Tenemos una investigación en contra también del Instituto Electoral de Chihuahua de más de 800 páginas que le pidieron mi información personal a TikTok, a Meta, al SAT, a mi compañía telefónica, pero bueno, creemos que está bajo control y siempre voy a reiterar que señalamos a la licenciada Silvia Rocío como una candidata altamente riesgosa para ser jueza penal porque está relacionada con el Chapo Guzmán, fue su abogada de uno de los narcotraficantes más importantes del país, acompañó a su familia, no en carácter de abogada, sino por su relación personal a Estados Unidos al juicio en contra del Chapo. Oye, grabó un documental que se llama Los narcoabogados del crimen organizado. Ella estaba dispuesta a que le dijeran narcoabogada y nadie revisó qué tan profunda era su relación con el cártel de Sinaloa o con el Chapo. A dar una entrevista también. Entonces, digamos, por eso es riesgoso que ella se desempeñe como jueza. Ahora, como bien dices, pues el otro día se exaltó en una entrevista de radio, incluso al periodista que la estaba entrevistando, a Luis Cárdenas, le dijo, tan respeto la libertad de expresión que te permito entrevistarme, ¿no? Una vergüenza. Y luego también afirmó cosas como que a ella sí la revisaban y la exponían porque era mujer, y sus palabras literales es que a los candidatos hombres no, porque ellos sí tenían huevos y entonces a ellos no. Esas son sus palabras textuales, ¿eh? Por eso a ellos no les hacía nada. Bueno, de los 25 candidatos altamente riesgosos que señalamos, 12 son hombres. Está el abogado del Z40 también, está el ex subdirector de Protección Ciudadana de Yucatán, que le dicen el padrote de Progreso Yucatán, que fue exdelegado de Migración. Está el fiscal del terror de Michoacán, que está acusado de asesinar a 2 periodistas. Entonces, no solo eran hombres, sino que eran hombres también con un nivel alto de riesgo, ¿no? Entonces, no se trata de esto de que sea mujer, simplemente que es un riesgo que una persona tan cercana a un narcotraficante y que ninguna autoridad revisó sea jueza en este país. Claro, y que ese Serene pues ya es juez y ya ganó, ¿no? Tanto lo que quedó en segundo lugar. Oye, fue de las mujeres más votadas y ahora va a ser jueza de enjuiciamiento, que eso significa que ella va a ser la que redacte las sentencias locales. Bueno, pues ya debe de ser feliz ya que se está quejando. Te aprecio mucho estos minutos, Miguel. Muchas gracias, Irving. Encantado de estar contigo. Qué gusto verte. Es Miguel Alfonso Mesa. Yo soy Irving Pineda. Sigan la señal de Fuerza Informativa Azteca. Y en verdad, qué gusto andar por acá.